¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder comenzar con una clase más acerca de Siempre Triunfante. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Recordando que hace unos pocos días atrás terminaron los Juegos Olímpicos, en los cuales hubo muchas victorias. Sin embargo, en esos Juegos encontramos que hubo aproximadamente 17.711 participantes de 204 países. Ahora, esto incluía a los competidores de capacidades diferentes. En estos Juegos Olímpicos realmente encontramos muchas sorpresas. En los participantes, los deportistas, se prepararon durante 5 años para poder llegar a estos Juegos. Pero ninguno de ellos podía decir que era un hecho que tendrían la victoria. Y aunque se reconoce el esfuerzo de los 3 primeros lugares a través de la medalla de bronce al tercer lugar, la medalla de plata al segundo lugar y la medalla de oro al primer lugar, o al que realmente tuvo la victoria, a pesar de ese reconocimiento, pues entendemos que solo uno se lleva la victoria. En el aspecto de que, por ejemplo, había personas en estos Juegos Olímpicos, en el tenis, Novak Djokovic era el que se daba por un hecho que ganaría los Juegos Olímpicos o la medalla de oro. Sin embargo, él quedó eliminado. También en los Juegos Olímpicos pasados, había uno de los más grandes ganadores en toda la historia de los Juegos Olímpicos, Michael Phelps. En la prueba en la que él dominaba, que era mariposa, fue vencido por un joven de solo 18 años de edad. Así que, aunque muchos daban por hecho que él sería el ganador, él no pudo ganar esa medalla de oro. En estos Juegos Olímpicos, una gimnasta de nombre Simone Biles, ella era casi un hecho de que sería nuevamente la reina de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, cuando ella se estaba por presentar a una de las pruebas, toda la presión que ella tenía le llevó a tener una gran depresión, lo cual la hizo renunciar. Así que todos aquellos que daban como un hecho que ella sería la triunfadora, se equivocaron. Estas situaciones realmente nos muestran que a veces no podemos dar por un hecho las cosas, ni aun en los Juegos Olímpicos. Para las personas que participan en los Juegos Olímpicos, como también en la guerra, hay muchos factores que determinan lo que sería la victoria. En algunos de ellos tal vez es la preparación, el entrenamiento, los recursos que ellos necesitan tener, los entrenadores. También puede ser todo lo que son las circunstancias y la capacidad, especialmente física, de los competidores. Mucho tiene que ver también su preparación psicológica o mental. Y también pensando en la guerra, solamente encontramos que a pesar de que puede haber grupos que estén aliados o países que estén aliados, siempre habrá 2 frentes en la guerra y uno tendrá que vencer al otro. En estos días también hemos visto cómo lo que por muchos años se daba por un hecho, que la nación que tenemos al norte de nuestro país ganara la guerra a muchos en diferentes etapas del siglo pasado, tal vez era un hecho de que podría ganar la guerra en un país del Medio Oriente. Pero hace pocos días escuchamos que este país tuvo que dejar esa región y ahora han tomado ese país unas fuerzas armadas. Ahora vemos que no podemos dar por un hecho las cosas. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿en la vida cristiana es lo mismo? Nos lleva a otra pregunta. ¿La victoria para el creyente es una posibilidad o es un hecho? ¿Qué te parece si oramos en esta hora para poner este tiempo en las manos de Dios? Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de comenzar con el estudio de hoy. Gracias por tu amor, por tu gracia y tu fidelidad. Y gracias, Jesús, porque tú nos has hecho siempre triunfantes. Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos y te rogamos que tú sigas guiándonos en el resto de la reunión el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén.
Muy bien, entonces bienvenidos a nuestra clase, la victoria, un hecho o una posibilidad. Vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice o nos muestra. A diferencia tal vez de lo que es en la vida de un deportista o en la guerra, donde el que obtiene la victoria tiene que obtenerla por encima de otras personas. Por ejemplo, en el deporte, pues el que gana la carrera la gana a otros participantes. En la guerra la ganan a otro país o a otro grupo. En la vida del creyente es algo totalmente diferente. Y vamos a ver algunas cualidades o características, más que cualidades, características en lo que tiene que ver la victoria en la vida del creyente. Te invito a que podamos observar lo siguiente. En primer lugar, la victoria del creyente no se gana sobre los demás, sino sobre sí mismo. Se destruye a sí mismo con la espada del Espíritu. Cuando pierde, gana. Decía Pablo, ¿verdad? Que todo lo tiene por basura, que todo lo ha perdido para ganar a Cristo. Vive muriendo. Triunfa al ser derrotado. Su premio no es una medalla de oro, es una corona de espinas. Su podio es una cruz. Su arma no es la fuerza, sino la debilidad. Mientras soy débil, entonces soy fuerte, decía Pablo. No busca su propia causa, sino la de sus semejantes, o sea, los pobres, los enfermos, los desheredados, los atribulados, los descarriados y los perdidos. Aún podríamos decir que no busca su propia gloria, sino busca la gloria de Dios. En el texto base que tenemos para el día de hoy, que encontramos en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 14, Pablo nos dice lo siguiente: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí el apóstol Pablo nos está explicando que el creyente debe triunfar siempre, pero en base a una victoria ya consumada, no en base a su habilidad. No depende de las circunstancias, los recursos o preparación. Depende de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí todo fue derrotado. La victoria del creyente entonces se manifiesta no en base a lo que es una buena preparación, no en base al esfuerzo personal. La victoria del creyente no se basa en los recursos que recibe, no se basa tal vez en el nombre que tiene, sino se basa en otras cosas. Así como veíamos que también los deportistas, muchos de ellos que eran entrevistados después de haber ganado un premio, ellos decían, venimos con toda la confianza de que íbamos a obtener el primer lugar. ¿Por qué? Tal vez porque su preparación había sido buena, porque tal vez habían tenido una buena etapa en relación a su cuerpo, estaban fortalecidos físicamente y habían preparado todo de una forma bien planificada. Y a pesar tal vez de las situaciones de la pandemia, habían logrado completar su entrenamiento de una forma adecuada. Sin embargo, en la vida del creyente es diferente, porque a pesar de que también la victoria se basa en lo que es una confianza o una certeza, pero esa certeza no está en uno mismo, ni en su mentalidad, ni en su esfuerzo, ni en su trabajo, sino está en tres diferentes aspectos. No se encuentra en nuestra persona, sino se encuentra en otras personas. Vamos a ver entonces cómo es que se basa la confianza o la certeza de la victoria en la vida del creyente. En primer lugar, la confianza o la certeza se desarrolla en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos todas las promesas que Él nos da. Él ha prometido que nos daría la victoria. Así que tenemos que creerlo. También la certeza y la confianza viene en la persona de Jesucristo, el cual entregó su vida en rescate por muchos, y en la obra que hizo en la cruz del Calvario, nos dio a todos la victoria, a todos los que creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Pero también, por último,
Esa certeza o esa confianza la encontramos en el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, que también ahora opera en nosotros, que somos sus hijos, aquellos que hemos confiado en Él. Así que la victoria del creyente entonces no se basa en uno mismo, sino se basa tanto en la persona de Dios, en la persona de Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo. Vamos a hablar ahora acerca de 3 eventos que sucedieron en diferentes tiempos y que tenían diferentes aplicaciones, pero que aún nosotros lo podemos aplicar el día de hoy. Hablando de la victoria y hablando de la certeza, vamos a ver una historia en el pasado, digámoslo así, en el Antiguo Testamento, donde Dios había prometido tanto a Abraham, Isaac y a Jacob que les entregaría una tierra de donde fluía leche y miel, la tierra prometida. Ahora el pueblo de Israel había estado por 400 años esclavo en Egipto, y Dios levanta a un hombre como Moisés para liberar a su pueblo y llevarlo de Egipto nuevamente a la tierra que Él les había prometido. Sin embargo, conocemos un poco de la historia acerca de lo que sucedió con Moisés y que en los últimos días él tomó una decisión de desobedecer a Dios que no le permitió entrar a la tierra prometida. Ahora el Señor recordó a través de la vida de Moisés al pueblo lo que Él les había prometido. Y vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio en el capítulo 1 y versículo 8. Dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Este versículo nos habla de algunos imperativos. Está diciendo o no está dando Dios la posibilidad al pueblo de Israel de que entren y posean esa tierra. No, está hablando de una forma imperativa. Y les está diciendo que ellos entren y posean esa tierra, porque Él ya se las ha entregado. Esta es la promesa que Él había dado. Y está motivando a que el pueblo tome con certeza y confianza esta instrucción que el Señor les había dado. Ahora, esto no fue posible hasta que Josué, después de la muerte de Moisés, tomara el liderazgo. Y él entonces introduciría al pueblo de Israel a la tierra que Dios les había prometido. Cuando Dios llama a Josué y le da esa confianza, le transmite esa confianza, fíjate lo que le dice ahí en Josué en el capítulo 1 y versículo 3. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¡Qué tremendo versículo! Vemos ahí que Dios le dio la certeza y la confianza a Josué de que la tierra que él había prometido ya se las había entregado. Y entonces Josué toma la confianza y le dice: Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no iremos. Yo no avanzaré. Y el Señor le muestra y le ratifica su compañía. Ahora esto es hermoso porque nos da la certeza. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios se cumple porque Dios siempre cumple lo que promete. Y eso es lo que el creyente debe de tener. Vemos este gran ejemplo de que Dios había ya entregado a esos pueblos para que ahora ellos poseyeran de esa tierra. Ahora, había que hacer su parte. Ellos tenían que entrar y pelear, así como lo hicieron con la primera ciudad que era Jericó. Y ellos tuvieron que obedecer a Dios en todo, pero Dios les dio la victoria. Después vemos cómo ellos desobedecieron a Dios y permitieron que el pecado entrara al pueblo de Israel y tuvieron una derrota. Ahora el Señor nuevamente, cuando limpia a su pueblo, les vuelve a dar la victoria. Ahora vamos a ver algo más, digamos, contemporáneo, más cercano a nosotros. Y eso tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Pensando ahí en el Nuevo Testamento, en Juan, en el capítulo 16 y versículo 33, el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
al mundo. Ahora esto es tremendo porque esto nos da a nosotros esa confianza de que ya tenemos la victoria porque Jesús ya venció al mundo. Nosotros hoy podemos vivir en victoria en medio de este mundo porque Jesús ya lo hizo. Dice, tendremos aflicción. Por supuesto, este mundo traerá aflicción a nuestra vida porque va en contra de los principios de Dios. Va totalmente a ir a atacar y es una guerra, es un enemigo que nosotros tenemos. Pero el Señor dice que nosotros debemos de tener paz. Obviamente, cuando no hay confianza, se pierde la paz y a veces no podemos dormir, no estamos tranquilos, ¿verdad? Porque no hay confianza. Y aunque tengamos todas las cosas y todos los recursos, si no hay confianza y certeza de la victoria, no podemos tener paz. Y dice el Señor Jesucristo, confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Habrá sufrimiento? Sí. ¿Las circunstancias serán adversas? Sí. ¿Habrá personas que se oponen a lo que hagamos? Sí. ¿Habrá personas que se opongan a nuestra manera de vivir, de agradar a Dios? Sí. ¿De defender los principios de Dios? Sí habrá. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Ahora veamos una escena en el futuro. Obviamente vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y ahí el apóstol Juan nos va a describir en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 17, cuando él mira al Señor y él recibe unas palabras de parte de nuestro Señor, hablando acerca de que él ya tiene la victoria. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí vemos al Señor Jesucristo diciéndole a Juan que él ha vencido a la muerte. Y que aún él tiene las llaves, tiene la potestad, esa es la idea, la potestad, la autoridad sobre la muerte, pero también sobre el Hades. Así que tenemos la victoria. Pensemos lo que sucedió en el pasado, lo que sucede, digámoslo, hoy en el presente, porque tendremos aflicción en este mundo, y lo que vendrá en el futuro, viendo a la imagen de Jesucristo declarándose victorioso, teniendo la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Ya no fue vencido. Ahora, esto de alguna manera nos hace pensar en que ya tenemos la victoria. Pero, cuando hablamos de victoria, también he recordado a algunas personas que les gusta, por ejemplo, escalar. Y algunos se ponen el desafío de subir montes, los montes más grandes tal vez de su propio país, o algunos tienen como meta subir al monte más grande que existe en el mundo, que es el Everest. Y muchos de ellos hacen toda una planeación. Y cuando están en la cima, ¿verdad? Que van luchando, van subiendo, ellos pueden llegar a la cima y entonces disfrutar de la victoria frente a las inclemencias del tiempo, frente a la altura, frente a las dificultades de la montaña. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de que como creyentes nosotros no tenemos que pasar por ese proceso, sino que el Señor ya nos ha colocado en lo más alto de la montaña. Fíjate lo que nos dice el autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 22 al 24. Dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, versículo 23, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora, hermanos, no debemos conquistar el monte, no debemos esforzarnos, luchar para llegar hasta la cima. Este versículo nos dice que ya estamos en la cima, el Señor nos colocó en lo más alto. Lo que debemos ahora hacer es afirmarlo con certeza, es decir, un amén firme.
¿Es así? En verdad lo es. Cuando estudiamos los nombres de Dios y vimos que Él es el Amén, vimos que significaba más allá de un así es, sino en verdad lo es o en verdad lo creo. Y esto nos tiene que hacer pensar que ya la victoria la tenemos. El Señor nos ha colocado en lo más alto de la montaña, nos ha dado la victoria a través de la obra de Jesucristo. Aquí la clave está en que realmente tú lo creas, que tú tengas la certeza y que tú lo afirmes en tu corazón. Lo que no nos permite afirmarlo muchas veces es el orgullo, pues es el gemelo de la incredulidad. Y ese orgullo nos va a estropear todo lo que es nuestra vida cristiana. Ahora, hay algo que es importante. Nada especial ganamos nosotros tratando de mendigar algo que el Señor nos dice que ya poseemos. Hay un ejemplo que nos habla de la importancia de mantenernos firmes en esa certeza de que ya tenemos la victoria, que no es una opción para el creyente, sino que ya es un hecho. Y eso lo encontramos en Hechos, en el capítulo 16, del versículo 16 al 40. En este pasaje vamos a encontrar la historia de Pablo y Silas en Filipos. Vamos a tratar de resumirlo de una forma rápida porque ya no tenemos mucho tiempo. En este momento, Pablo y Silas están predicando el Evangelio de una forma poderosa, exactamente como es la palabra. Y ellos no están hablando de sí mismos, sino están hablando del Evangelio de Jesucristo. Ahí una mujer es liberada de sus demonios. Después de este evento, donde esta mujer es liberada, hay un revuelo y entonces Pablo y Silas son llevados a la cárcel. Pero algo interesante sucede mientras ellos están en la cárcel, porque podría parecer que lo que estaba sucediendo tenía que desanimarlos y desalentarlos. Parecería que ahora la obra de Dios en ese lugar, Pablo y Silas habían sido derrotados, porque estaban dentro de la cárcel. Sin embargo, mientras ellos estaban ahí dentro de la cárcel, ellos estaban cantando y alabando al Señor. Ellos continuaron predicando el Evangelio. Sucedió algo muy interesante. Vino un gran terremoto y entonces las celdas fueron abiertas y dice que ahí que los presos se juntaron en un solo lugar. Cuando llegó el guardia para revisar la cárcel después de este temblor y encontró que las celdas estaban abiertas y tal vez ya no estaban todos los presos en ese lugar, él quiso suicidarse. Y ahí Pablo le llamó y le dijo que no cometiera esa tontería. Y entonces le dijo, estamos todos a salvo, estamos bien. Y ese hombre fue ahí y clamó a Pablo y a Silas y les preguntó, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Y ahí Pablo, junto con Silas, le dicen que él debía de creer en el Señor Jesucristo y que él sería salvo, así como también los de su casa. Así que este hombre lleva a Pablo y a Silas a su casa, les cura las heridas y Pablo y Silas comparten el Evangelio con la familia de este hombre y él recibe a Cristo, y la familia recibe a Cristo al igual que él como su Salvador personal. Vemos cómo después ellos son bautizados y entonces ellos manifiestan públicamente ahora su fe en Cristo. Lo que parecería que sería una derrota, el Señor lo convirtió en triunfo. Ahora, ¿cuál fue la clave? La clave estaba en que ellos tenían la certeza de que el Señor les había dado la victoria, que el Señor les había llevado a esa ciudad para predicar el Evangelio y que muchos conocerían a Cristo como su Salvador personal. Y que la cárcel no estaba derrotándolos, sino que aún a pesar de las circunstancias, ellos tenían la convicción que la victoria ya era de ellos. Así que nosotros también podemos ver que ellos no estaban pidiéndole la victoria a Dios, no oraban diciéndole, Señor, ahora ayúdanos a ver cómo nos vamos a escapar de la cárcel para ir y predicar el Evangelio. No, ellos se pusieron a cantar. ¿Y sabes por qué cantaban? Porque alababan al Señor por la certeza que tenían de que la victoria era suya. Que la victoria ya se las había entregado el Señor en la cruz del Calvario. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer.
A veces estamos preocupados, tensionados, pensando en cómo podemos hacer para que podamos compartir el Evangelio o tener victoria en las cosas que hagamos. Pero lo que tenemos que hacer es alabar al Señor y ser obedientes a Él. No importando las circunstancias, tenemos que hacer lo que debemos de hacer. Y entonces su victoria será manifiesta. ¿Tendremos aflicción? Dijimos, sí tendremos aflicción. ¿Habrá oposición? Sí habrá. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Hoy también, tanto como para Pablo, como para ti y para mí, la victoria no es una posibilidad, es un hecho. Quiero compartirte para terminar una frase que leí de un hombre llamado Donald Hankey. Y dice lo siguiente: la única victoria es saber que Dios es lo único que importa. Lo vuelvo a repetir. La única victoria es saber que Dios es lo único que importa. ¿Qué tal? Para ti, ¿qué es lo más importante? Dios, entonces tiene la victoria. Cristo, tiene la victoria. El Espíritu Santo, entonces tienes la victoria. Ahora puedes afirmarlo con un fuerte amén, un firme amén, con un así sea, o en verdad lo creo. Entonces estás listo para comenzar a experimentar una vida de victoria en tu vida cristiana. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Cierra tus ojos donde estás, inclina tu cabeza. Dile así al Señor: Señor, hoy he entendido que tú has prometido la victoria, así como le prometiste al pueblo de Israel que tomarían la tierra prometida. Así como tú le diste la victoria anticipada a Josué y lo motivaste, lo desafiaste, recordándole la promesa que habías dado a Moisés, pero que también había recibido Abraham, Isaac y Jacob. Señor, entregando a esas naciones al ejército de Israel. Un ejército que no estaba bien preparado, que no tenía muchos recursos, un ejército que no tenía mucho equipo, pero que sin embargo tenía la certeza y la convicción que tú habías entregado en sus manos a esas naciones. Padre, ayúdanos a tener la certeza y la confianza de que Jesús ya ha vencido este mundo, para que nosotros podamos confiar y entonces ser victoriosos en cada una de las cosas que hagamos. Y ayúdanos a poner nuestra mirada en el futuro, sabiendo que Jesús venció a la muerte y al Hades, y que ahora Él tiene autoridad sobre ellos. Padre, gracias porque nos has colocado en la cima, y ya no tenemos que descender, sino ahora tenemos que mantenernos ahí, con la certeza y la confianza de que en ti tenemos la victoria. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, que en esta noche han estado escuchando el estudio de hoy, que han, Señor, entendido que la victoria no es una posibilidad, sino es un hecho en nuestra vida. Guárdanos, Señor, de una forma victoriosa en nuestra vida. Danos esa certeza, que podamos afirmarlo con nuestra vida y que pueda, Señor, ser evidenciado de diferentes formas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.